Justamente para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto al doctor Enrique Berríos Bárcenas, quien actualmente trabaja para el Hospital Español de México y el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joel. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarnos la llamada y primeramente preguntarle por qué la importancia de que se conozcan estos padecimientos llamados enfermedades raras. Bueno, principalmente porque son enfermedades que en conjunto afectan a un grupo grande de población. Si las vemos de forma aislada, definitivamente pues serán pocos casos, pero al juntarlos todos los padecimientos que presentan este tipo de alteraciones, son un grupo muy grande de personas que comparten muchas características en cuanto a dificultad para diagnóstico, dificultad para acceso al tratamiento, dificultad para una atención oportuna y efectiva. Así que definitivamente es importante reconocer estas enfermedades y tratar de darles una atención diferente. Doctor, aquí en México, ¿qué tan preparado está el sistema de salud para atender a estas personas? Porque bien lo decías, son enfermedades que son complejas de diagnosticar y que se necesitan especialistas, pues ahora sí que muy específicos en su atención. Bueno, hemos dado pasos muy importantes en cuanto al tratamiento. Se ha avanzado, pero hay mucho camino por recorrer. En la actualidad existen diferentes clínicas para atención de estas enfermedades en las entidades de salud pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, Pemex, en el Instituto Nacional de Cardiología, donde yo trabajo, y en otros hospitales. Pero todavía nos quedamos cortos y posiblemente necesitemos mucho más atención y muchos más centros que puedan atender estas enfermedades para poder satisfacer todas las demandas de estos pacientes. ¿Qué hace falta, doctor? Justamente, o sea, hace falta más apoyo del gobierno, hace falta más especialistas, gente que esté más enfocada en atender a esas enfermedades. ¿Qué es lo que hace falta en nuestro país justamente? Primero que nada eso, primero que las reconozcamos como un problema de salud y que de alguna forma todos los médicos o todos los profesionales de salud estemos más sensibles al tema y tengamos de alguna forma acceso a mayor información para que podamos capacitarnos, porque el primer problema de estos pacientes es el retraso del diagnóstico, que puede tardar hasta 10 años en la mayoría de casos. Y eso significa tratamientos inadecuados, avance de la enfermedad, mala calidad de vida y frustración en el paciente. Por lo tanto, el primer paso creo yo que es que más médicos se involucren y más profesionales de salud se involucren en la atención de estas enfermedades. Y después de eso sí necesitamos lograr los espacios para que estos médicos con ya esta formación puedan de alguna forma desarrollar sus propias clínicas y que exista un acceso más rápido para estos pacientes en todas las partes de México. Doctor, entendemos que la mayoría de estas llamadas enfermedades raras son genéticas. Es decir, ¿se requieren también más especialistas en esta rama? Sí, definitivamente en México tenemos pocos especialistas en genética en comparación con otros países. Pero además de eso, al tener el contexto de una enfermedad genética, debemos ver que es una enfermedad que no solo afecta al paciente, que muchas veces tenemos más de un paciente en esa familia. Hay que tener en cuenta también, Joel, que el 80% de estos pacientes en otros países tienen certificados de discapacidad. Así que además de los enfermos que se pueden tener en casa, existen otros afectados que son los cuidadores. Por lo tanto, es una enfermedad que afecta un carácter social y familiar de una forma mucho más amplia. Definitivamente necesitamos especialistas en otras áreas también para que atiendan a todas estas carencias o estos problemas que tiene tanto el paciente como su familia y su entorno social. Doctor, dentro de este listado de enfermedades raras, ¿aquí en México hay alguna que predomine? Bueno, en el mundo se han reconocido ya más de 7,000 enfermedades y México recientemente reconoció que todas esas enfermedades también deben de alguna forma reconocerse, pero vamos de alguna manera avanzando en el tratamiento o la atención de cada una de estas. Puedo decirte que, igual que en otros países, la hemofilia podría ser una de las más frecuentes. Existen algunas que también manejan más el carácter pediátrico
Y en cuanto a los adultos, tenemos algunas enfermedades como la enfermedad de Fabry, la amiloidosis, que cada vez es más frecuente, el síndrome de Marfan, que también se considera una enfermedad rara y que de alguna u otra forma la vemos no tan aislado en nuestra población. Pero todavía existe un subdiagnóstico en esta enfermedad y eso puede afectarnos un poco a las estadísticas reales que tenemos en el contexto de nuestras poblaciones. Si lo comparamos con poblaciones internacionales, nosotros tenemos una tasa de detección mucho más baja. Por lo tanto, es probable que diagnosticando adecuadamente o diagnosticando más a estos pacientes tengamos prevalencias mayores y que nuestras tasas cambien de alguna forma. Por supuesto. Doctor Enrique Berríos Bárcenas, muchas gracias por tomarnos la comunicación, por hablar de este tema tan importante del que, la verdad, casi no se habla y que es muy importante que la población conozca. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joel. Muy buenas tardes.